quisiera llevarles una vez más a la palabra de Dios, así como están sentados, al libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 13. El libro de los Hechos, capítulo 16 y el versículo 13. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de mujeres espirituales, mujeres dignas de observar sus vidas y ver cómo podemos nosotros también aprender y aplicar ciertos principios a nuestras vidas. Y en el día de hoy quisiera enfocarme en una de ellas. Hechos capítulo 16, versículo 13, y dice de la siguiente manera: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué gran ejemplo. Por los próximos momentos quisiera hablarles bajo el tema la bendición de un corazón abierto. La bendición de un corazón abierto. En Hechos capítulo 15 hasta el capítulo 18 encontramos el relato del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es un viaje que lleva a Pablo desde Antioquía, en donde estaba establecida la iglesia primitiva. Desde allí lo llevó hasta Europa. Y durante su viaje misionero, dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 16 de Hechos, que Pablo tuvo una visión. Y el versículo 9 nos dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es interesante notar que él tiene una visión de un hombre que le pide que vaya a Macedonia. Entonces, cuando Pablo va a buscar a un hombre, quizás el mismo hombre de su visión, vemos que encontró a una mujer llamada Lidia. Probablemente sea correcto suponer que si Pablo hubiera tenido una visión de una mujer, hubiera dudado en ir. Porque desafortunadamente en ese tiempo las mujeres no tenían el mismo valor que tienen el día de hoy. Pero el Señor en su soberanía, sabiendo las mentalidades de aún de esos tiempos, mostró a Pablo a un hombre en una visión. Pero cuando llegó encontró a un grupo de mujeres que oraban. Pero ¿cuántos saben que todo era parte del plan de Dios? Que Dios siempre tiene un plan. Y vine a decirles en esta tarde que así como Dios obró en ese tiempo, sigue obrando de la misma manera. Nuestro Dios siempre tiene un plan. Quizás no se ve lo que nosotros esperábamos, pero nuestro Dios siempre tiene un plan. Y esta mujer se convertiría en la primera conversión en Europa. Esta conversión tomó lugar en Filipos, que era una ciudad portuaria y puerta de entrada a toda Europa. Era una ciudad situada en la gran calzada romana, en una colonia romana, llena de empresarios y vendedores que viajaban por toda Europa
un lugar donde Dios en su sabiduría da entrada al evangelio en Europa. Y muy interesantemente, cuando llegaron ahí encontraron a mujeres. Creo que hay una razón en particular por la cual el Espíritu Santo de Dios quiso que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, incluyera esta historia en las páginas de nuestra Biblia. Porque esta mujer, Lidia, es ejemplo de cómo ser un verdadero buscador de Dios. Y su ejemplo debería de provocarnos a convertirnos en apasionados buscadores de nuestro gran Dios. Y quiero en esta tarde que miremos más de cerca la vida de esta mujer Lidia y veamos lo que hizo, no solo por atraer bendición a su hogar, sino también a salvación a toda su familia. Y hay varios ejemplos que quiero que miremos en este día. En primer lugar, Dios honra el espíritu de oración. Alguien diga oración. Vamos a regresar al versículo 13 del pasaje que leímos. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo y sus amigos decidieron descansar unos días para prepararse para un tiempo prolongado de ministerio. Encontramos esto en el versículo 12. Y mientras que estaban descansando, preparándose para su viaje, el apóstol Pablo estaba esperando pacientemente en el Señor, orando. Y luego en el día sábado salió de la ciudad junto al río, donde llegó a un servicio de oración. Porque solo había mujeres en esa reunión, en ese día. Porque la ley judía requería a 10 hombres para poder establecer una sinagoga, un centro de adoración. Entonces, porque no había hombres, suficientes hombres ahí, llegaron las mujeres a orar. Y doy gracias a Dios que tenemos mujeres que les gusta meterse en oración. Que cuando nadie más quiere buscar el rostro de Dios, hay siempre alguien dispuesto a arrodillarse y ponerse en la presencia de Dios para buscar el rostro de Dios. Y porque no había suficientes hombres, había un lugar donde estas mujeres se reunieron para orar fuera de la ciudad, junto al río. Y el río proveía el agua necesaria para el lavado ceremonial. Y aquí se reunió este grupo de mujeres para orar. Y Dios lleva al apóstol Pablo, a Silas, Timoteo y Lucas a este grupo de mujeres. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué Dios enviaría el evangelio aquí a sorprender a estas mujeres? No iba a otro lugar, quizás no había otro lugar más apropiado, más organizado, quizás donde había más gente. Pero lo bueno es que el pensamiento apostólico no es solamente de buscar ciertos lugares, es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No nomás es sacar una mapa y a ver en dónde podemos establecer una iglesia, o en dónde están los negocios, en dónde está la gente. Tenemos que sintonizar nuestros oídos y Dios nos va a guiar al lugar específico. Esa es la metodología apostólica. Y el Señor llevó al apóstol Pablo ahí. ¿Y por qué vino el Señor a sorprender a estas mujeres? Yo creo porque Dios ve el corazón que busca en oración.
Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que Dios siempre va a aparecer a gente que está buscando su rostro en oración. Y yo doy gracias al Señor que tenemos a un Dios todopoderoso que siempre escucha a la oración. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Y yo vine a animar a alguien en este lugar: no pare de orar, hermano. No pare de buscar el rostro de Dios, porque Dios siempre va a llegar a donde está la oración. Estas mujeres se reunieron para animarse, quizás la una a la otra, pero también para orar. Y cuando el Señor vio esa oración, Él llegó a sorprender a estas mujeres. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Como dijimos unos domingos atrás, tenemos el ejemplo de Cornelio, un varón gentil que no era una persona de pacto, no estaba conectado a la bendición de los judíos, pero dice la palabra de Dios que él se reunía en su casa a orar. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre dadivoso. Pero cuando Dios vio la oración de Cornelio, despertó a Pedro y lo llevó a ese lugar. Y Pedro habló palabra de Dios y él se bautizó con toda su casa. ¿Por qué? Porque había un hombre que sabía cómo orar. Y yo vine nomás para animarles, hermano. Es hora que comencemos a orar como nunca hemos orado. No es algo que ha pasado de moda. No es algo de otro tiempo. Es una herramienta que tenemos que todavía tiene poder, que todavía es vigente en este tiempo. ¿Habrá alguien que desea buscar a Dios en oración? La oración todavía hace milagros. Tenemos que meternos más enfocadamente en la oración. Y por el factor tiempo no podemos mirar otros ejemplos. Pero aún en este mismo capítulo de Hechos 16, en el versículo 25, vemos que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban, y Dios vino a sorprender a sus siervos porque alguien estaba orando. ¿Qué es la oración? La oración invita a Dios a entrar en tu situación. Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para obrar en nuestras vidas, pero Él necesita una invitación. Alguien me preguntó en una ocasión si Dios es real y si hay un Dios poderoso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo el día de hoy? ¿Por qué hay tanta gente confundida? ¿Por qué se ve la desesperación por todo el mundo? Si Dios existe. Yo le dije, es fácil. Es que hay mucha gente que no está interesado en Dios. No se interesan en las cosas de Dios. Ellos quieren hacer todas las cosas por ellos mismos. No ocupan ayuda ni buscan la ayuda. Pero sí hay quienes que se ponen delante de Dios todos los días para buscarlo, para honrarlo, para adorarlo. Y es por eso Dios está obrando en aquellas vidas. Y yo vine a animarle a alguien aquí que está pasando por cosas difíciles en su vida. Busca a Dios, arrodíllate delante de Dios y diga: Señor, yo te invito que entres a mi situación, que entres a mi vida. Y si le invitas a Dios, Él viene con todo su poder y misericordia. La oración invita a Dios. Si yo no oro, Dios no tiene acceso a mi vida. Nosotros pensamos que Dios se va a meter ahí y va a hacer lo que Él quiere. No obra Dios así, hermanos. Nuestro Dios es un caballero. Si la puerta está cerrada, Él no va a entrar. Pero si está alguien ahí con fe, dice: Señor, yo abro mi corazón. Yo abro mi vida a ti. Yo te doy acceso
a esta situación, yo te doy acceso a mi corazón. Entra, oh Dios, Dios va a entrar, va a traer sanidad, va a traer liberación, va a obrar poderosamente en tu vida. Él no más necesita una invitación. La oración no solo capta la atención de Dios, sino que también nos da acceso al amanecer del cielo. Aquí viene el apóstol Pablo. Estas mujeres orando, buscando a Dios, y el Señor viendo la necesidad, viendo el hambre que estas mujeres tenían, Él mandó el mejor predicador que Él tenía. La persona más ungida de ese tiempo, el apóstol Pablo, que no solamente fue reconocido en el cielo, pero también fue reconocido en el infierno. Porque cuando esos jóvenes supuestamente venían a reprender y echar fuera a ese demonio, hablaron en el nombre que predica Pablo. Y el mismo demonio que estaba dentro de ese varón dijo: a Cristo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Eso nos muestra que el mismo diablo reconocía el ministerio, el llamado y la unción que estaba sobre el apóstol Pablo. Y cuando estas mujeres comenzaron a clamar a Dios, Dios envió a un siervo ahí, a ese lugar, para hablarles palabra de Dios. Y lo poderoso del ministerio de Pablo era que cuando él llegaba, iba a haber un alboroto o un avivamiento. Todo porque un pequeño grupo de mujeres decidió orar. El evangelio entró en su siguiente gran fase. El resto del mundo gentil de aquella época, y el evangelio llegó a aquellos porque algunas mujeres comenzaron a orar. Yo me pregunto, ¿qué sucedería en la primera de Phoenix si un grupo de hermanos o un grupo de hermanas o una mitad de la iglesia comienza a buscar al Señor en oración? ¿Sabe lo que va a acontecer? Un gran avivamiento, milagros, señales, prodigios por medio de la oración. Porque si vemos esto, hermanos, el avivamiento llegó a esa parte del mundo. Experimentaron milagros y siguen leyendo el capítulo 16 al 17. Hubo milagros, señales y prodigios. Muchos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Se establecieron muchas iglesias. Miles de personas fueron añadidas a la iglesia ahí de ese lugar, porque unas mujeres oraron. Hermana, mamá, su oración tiene mucho poder. Tu oración puede hacer una gran diferencia. Y quizás usted entró diciendo: pastor, yo tengo tiempo orando por mis hijos, orando por mis familiares, orando por mis seres queridos, y nada ha sucedido. Oh, hermana, sigue orando, sigue pidiéndole a Dios, porque su oración puede ser un gran impacto en las vidas de mucha gente. Estas mujeres oraron y llegó un gran avivamiento. Se estableció varias iglesias porque unas mujeres llegaron a un río a orar. Y yo vine a decirle, hermanos, es tiempo de subir el volumen de la oración en nuestra vida. Es tiempo de levantarnos y regresar a esos tiempos que teníamos antes con el Señor.
Ahora estamos tan ocupados, tenemos tanto trabajo y tantos negocios y tanta cosa que hacer, que ya no tenemos tiempo para el Señor, mucho menos para la oración. Pero nos preguntamos, ¿y por qué batallamos? ¿Y por qué no hay fuego dentro de mí? ¿Y por qué no estoy en ese nivel en donde estaba antes? Es porque hemos perdido ese tiempo con el Señor. Pero el Señor me trajo a recordarle a alguien: es tiempo de levantarte otra vez a orar. Algo va a suceder en su vida cuando usted comience a orar. Algo va a suceder en su casa, y también algo va a suceder en esta ciudad. El avivamiento llegó. ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Qué pasaría si fuéramos un poco más consistentes e intencionales en nuestra vida de oración? Puedo decirles lo que pasaría. Dios comenzaría a moverse con milagros, señales y prodigios, y muchas vidas iban a ser cambiadas. Mucha gente iba a llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo empieza con la oración. Y interesantemente, la clave de todo esto era una mujer. No me diga, hermana, que yo no la puede usar. No, pastor, es que solamente soy una mujer y no puedo. Usted sí puede, hermana. Sus oraciones sí pueden. Sus palabras sí hacen un impacto. Aquí en esta iglesia necesitamos su pasión, necesitamos sus dones, necesitamos lo que Dios te ha dado a ti también, hermana. Una mujer fue la clave para avivamiento en toda Europa. Un espíritu de oración. Número 2, Dios honra un espíritu de adoración. Alguien diga adoración. Ahora vea algo conmigo muy interesante. Versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Lidia era una mujer profesional, una vendedora de tela púrpura o morada. Y esas telas tenían una gran demanda en Roma. Púrpura era un signo de realeza. Y Lidia tenía un lugar comercial en este pueblo Tiatira. Y vendía, según lo que vemos aquí, sus productos ahí en Filipos. Ella era rica. Tenía una casa grande. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice que recibió a mucha gente de la iglesia a su casa. Pero estaba muy enfocada. Esto nos muestra, hermanos, para todos nosotros, que Dios nos puede bendecir. Podemos tener éxito en el lado de negocio. No es la voluntad de Dios que usted fracase, hermano. Dios no recibe gloria de su fracaso. Dios quiere bendecirte, pero tu bendición va a estar conectada a si usted es un adorador de Dios. Porque la vida de oración de Lidia nos muestra que necesitaba a Dios, pero su adoración nos muestra que amaba a Dios. Tenía éxito en los negocios, era rica, pero aún era una adoradora. Y esto nos muestra que puedes tener éxito en los negocios y en la vida, y aún así ser un adorador enfocado. No tienes que escoger entre el uno y el otro. Yo no sé por qué a los apostólicos pensamos que podemos tener éxito o ser salvos, pero no los dos. Yo viniera más, hermanos, los jueves, pero trabajo mucho porque quiero escalar y quiero llegar. Yo me involucrara más, pastor, pero
es que tengo negocio. Y nosotros pensamos que es algo separado. Es que voy a tener éxito en el negocio o voy a ser usado por Dios. Pero yo creo en un Dios que nos puede ayudar a alcanzar a los dos. A las dos cosas. Ser bendecido de parte de Dios, ver el éxito en el negocio y también ganar almas para Cristo. Y hemos inculcado ese pensamiento erróneo en las mentes de nuestros hijos. ¿Y en dónde está su hijo, hermano? No, es que está educándose ahorita porque va a escalar y va a sacar buenas calificaciones y se va a hacer rico. Es por eso no puede venir a la iglesia. Y hemos pensado que tenemos nomás esa opción. Pero yo les sirvo a un Dios que puede bendecir a nuestros hijos en la área de negocio, en la área de educación, prosperar sus vidas en cada sentido de la palabra, pero también usarlos poderosamente en su reino, llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá un testigo aquí en este lugar que crea esto conmigo? Si no fuera, hermanos, la voluntad de Dios, no hubiéramos tenido esta historia en nuestra Biblia. Porque todo lo que encontramos en nuestra Biblia es para ejemplo nuestro. Y aquí tenemos una mujer que tenía mucho éxito. Una mujer empresaria. Una mujer con talento. Y una mujer con mucha plata. Es decir, hermana, que Dios la quiere bendecir a usted también. Hay dones dentro de ti. Tienes habilidades, tienes una creatividad que es don de Dios, que Dios la puede usar poderosamente en su reino y también en el área de negocio. Yo sé que batallamos con estas cosas porque nos hemos limitado tanto, pero Dios en esta hora quiere quitar las limitaciones de nuestra vida y de nuestra mente para poder usarnos no nomás aquí en el templo, pero también en otros lugares. Yo estuve con unos pastores unos años atrás y hablaban: un día de estos Dios nos va a mandar millonarios. Y ellos hablaban y yo más los escuchaba. No, es que llegará el día que un millonario va a entrar a nuestras iglesias. Y yo les dije: ¿saben lo que yo veo? Es nomás mi opinión. Porque en ese tiempo no era pastor, nomás servías como asistente. Mi opinión es que dentro de nuestras iglesias Dios va a bendecir a nuestro pueblo y nuestra gente. Nos va a dar ideas, creatividad, talentos y dones. Y Dios nos va a bendecir tanto que va a ser de testimonio para otros. Y nos van a ayudar a construir templos más grandes, ir a otros lugares del mundo, a alcanzar mucha gente para la honra y gloria. Yo sé que no me creen. Pero si alguien llegara a creer eso, quizás usted va a ser parte de ese grupo. Que Dios te va a bendecir tanto, hermano. Va a prosperar tu vida, va a prosperar tu negocio. Pero no es solamente para usted, es para que el evangelio de Jesucristo sea predicado por todo el mundo. No, hermano, es que Dios nos llamó a ser pobres. Pobrecito el diablo. Dios quiere bendecir tu vida. Quiere prosperar tu hogar, tu negocio. Pero la clave va a ser que en dónde está su corazón. Porque adorar, hermanos, la adoración significa literalmente atribuir valor a Dios por lo que Él es. La alabanza es darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. La adoración es atribuirle valor a Dios. Déjeme darle este ejemplo. Salmo 95:6. Mira lo que dice el salmista: venid,
adoremos. Bueno, ¿cómo adoramos? ¿Cómo es que debemos de adorar a nuestro Dios? Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es decir, no nomás levanto mis manos, no nomás digo gloria a Dios, pero cuando yo me postro ante el Señor, es decir, todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Te adoro porque eres mi hacedor, eres el creador del universo. Los judíos practican esto porque ellos saben que a postrarse, a arrodillarse delante de Dios, para ellos significa: Señor, yo te doy todo. No nomás una mano levantada, no nomás 2 horas de un domingo, no nomás 5 minutos de un canto, pero yo te adoro con todo lo que tengo. Yo me postro delante de ti, Señor, diciéndote que tú eres digno, que tú eres el Dios todopoderoso. Eso es la adoración. ¿Sabe por qué algunos batallamos en adorar a Dios? Porque no queremos rendirnos todos a Dios. Hay mucha gente, yo no lo entiendo. ¿Por qué podemos entrar en un templo con aire acondicionado? Y ya saben mi pensamiento. Este es el lugar más frío de toda la ciudad de Phoenix. Y yo lo hago al propósito. Para que no digan, no, es que está muy caliente el templo. No, aquí no. Otros templos sí, pero aquí no. Aquí te vas a enfriar para la gloria de Dios. Para que no haya excusa, para que esté 120 allá afuera, pero fresquecito aquí adentro. Fresquecito aquí. No, pastor, pero si levanto mis manos voy a sudar. En el trabajo andamos sudándonos a chorros y no decimos nada. Y aquí andamos. Fresquecito está. Sillas bien acoginadas. Alabanza increíble que tenemos en esta iglesia, que están ensayando casi toda la semana para ofrecerle algo de excelencia a la gloria de nuestro Dios. Y todavía así no podemos levantar nuestras manos, ni un gloria a Dios, ni un aplauso bautista. Yo digo que mi Dios merece todo lo que tengo. No nomás un aleluya, no nomás un gloria a Dios, pero Él merece toda la honra, toda la gloria, toda mi alabanza. Es por eso el Señor les dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo les doy 30 segundos para que le den una alabanza al Señor, una adoración, pero con todo lo que tienes. El Señor es bueno. Él es digno de mi adoración y mi alabanza. Él es digno de cada aleluya. Él es digno de cada aplauso. Él es digno de cada danza. Él es digno de cada regocijo. Él es el Dios, nuestro hacedor. Levante sus manos unos segundos más y reconózcalo, hermano, en su vida. Reconózcalo en su vida. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Redentor. Tú eres mi sanador. Te adoro, Dios.
Adórele, adórele, adórele. Fuimos hechos para adorarle. Dios nos hizo para darle gloria. Dios nos hizo para honrarlo con todo. Es por eso, hermanos, la adoración es más de lo que hacemos aquí en el templo. Adoramos a Dios con nuestras vidas. Este es un estilo de vida. Si yo vivo esto allá afuera, va a ser fácil adorarlo aquí adentro. Si yo le honro a Dios todos los días de mi vida, 2 horas en el domingo, va a ser fácil alabar a Dios. Va a ser fácil exaltar su bendito nombre. Déjeme enseñarle un poquito más. Porque me gusta la actitud de esta mujer. Por lo que esta mujer estaba diciendo era: tengo un negocio exitoso, tengo mucho dinero y una casa muy linda, pero Dios vale más para mí que todas esas cosas. ¿Y sabe lo que yo estoy aprendiendo, hermanos? Déjame ayudarles con su dinero ahorita. Alguien dijo: ayúdame, pastor, ayúdame. Nosotros estamos en búsqueda de dinero y no lo encontramos. Ni en los cojines lo podemos encontrar. Trabajando horas extras, perdiéndonos de los jueves. Hasta los sábados estamos trabajando y nada. Nos diezmamos porque no nos sobra. No tenemos. Quisiera dar, pastor, pero no tengo, porque andamos buscando el dinero. Pero si yo le busco a Dios, que es el dueño de todo, si yo amo a Dios con todo lo que tengo, Él trae trabajos, Él me entrega oportunidades, Él me bendice de diferentes maneras. ¿Sabe por qué? Porque Él me puede confiar. Hay gente que no pueden sobrepasar las deudas. ¿Sabe por qué? Dios no te puede confiar. Porque si te llega un dinerito por ahí, te vas de vacación todo el mes de julio. Dicen feliz Día de los Padres y luego feliz Navidad. Porque les llegó, el hermano Giovanni, les llegó un dinerito. Y no podemos encontrarlos aquí. Dios no nos puede confiar. Pero cuando Él ve que estamos enamorados de Él, de su obra, de su iglesia, de las almas perdidas, y estamos involucrados en esas cosas, llega el dinero, llega esas oportunidades. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no lo vamos a dejar. Porque algunos, si Dios nos diera $1,000,000, no iba a echar a perder. ¿Dónde está el hermano fulano? No, ya cuando ganó la lotería se fue. Se le murió ese rico tío que tuvo. Ya no le encontramos. Pero si yo me enfoco en las cosas de Dios, si yo me enamoro del Señor, el dinero viene, hermano. Vas a poder tomar vacaciones. No todo el mes de julio, ¿ok? Pero de vez en cuando está bien. Vas a poder hacer las cosas que deseas hacer. Y también vas a poder sembrar en la obra del Señor. Pero aquí les va otra. No sé si les va a gustar, pero aquí les va. Para Lidia era fácil adorar a Dios porque no estaba agarrada de las cosas que tenía. Hay algunos
que no pueden levantar las manos porque están agarrados del dinero, del trabajo, de otras cosas. Levanten sus manos. Yo los veo, hermanos, están agarrados. Y si no hay nada, a lo menos con la silla. Glorifica a Dios. Alabe a Dios. Agarrados de su troca, agarrados de aquello y de los otros. Y no pueden. Pero si no hay nada en mis manos, si todo es de Dios, si estoy enamorado, las manos se levantan casi solas. Todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que he recibido ha salido de la mano misericordiosa de Dios. Suelta aquellas cosas, hermano. Levante sus manos y adore al Señor. Suelto la amargura, suelto el dinero, suelto el trabajo, suelto aquellas cosas, porque mi adoración es para mi Dios. Estoy agradecido por lo que tengo, sí, pero Dios es todavía más valioso para mí que cualquier cosa que poseo. Lidia amaba a Dios más que sus cosas. Nosotros estamos enamorados de cosas. Por eso no podemos tener libertad en la presencia de Dios. Yo perdono cuando ellos me piden perdón. Yo nomás los saludo cuando vienen a saludarme. Es que me miró así el hermano y la hermana y agarrados de cosas. No las queremos soltar. Pero Dios me trajo en este día de las madres para declararle una palabra de liberación para usted, hermano y amigo. Suelta esas cosas. Ya no quiero vivir agarrado de aquellas cosas. Ahora quiero tomarme de la mano del Señor y nunca soltarlo. Cuando adoras a Dios, estás diciendo que amas a Dios más que a cualquier otra cosa. Déjame seguirle porque todavía tengo unas cosas más. Tercer lugar, Dios honra un espíritu receptivo. Alguien diga receptivo. Mira conmigo el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mira lo que dice, estaba oyendo. La palabra oyer ahí, o oyendo, aquí en este versículo, en el griego original significan tres cosas: animarse para prestar atención, escuchar y seguir escuchando, y en tercer lugar, prestar atención a la noticia. En otras palabras, a las buenas nuevas. Ella estaba prestando atención para comprender mejor. Este tipo de escuchar no solo muestra qué tan buena ponemos atención, sino también revela la postura de nuestro corazón. Lidia continúa escuchando sin importar los ajustes que tuviera que hacer en su vida. Esto muestra su receptividad. Como esta mujer, debemos de escuchar el evangelio con la intención de hacer lo que dice. Porque es una cosa escuchar, es otra cosa aceptar, recibir la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Yo he estado en cultos poderosos donde he escuchado predicación que viene del cielo,
que llena mi alma. Y veo a algunos en aquellos lugares y están casi dormidos. Están escuchando, pero no están aceptando. Porque cuando acepto la palabra, estoy diciendo, yo estoy dispuesto a hacer los ajustes que tengo que hacer. Si me tengo que arrepentir, me voy a arrepentir. Si tengo que dejar a ciertas cosas, las voy a dejar. Si tengo que desconectarme de ciertas personas, estoy más que dispuesto a hacerlo. Porque esta palabra trae vida. Esta palabra me está ofreciendo algo que nunca he encontrado jamás en mi vida. Y esta mujer estaba escuchando, aún pensando en su casa grande, bonita, pensando en su negocio exitoso, pensando en su dinero, pero estaba dispuesta a cambiar lo que tenía que cambiar porque la palabra llegaba a su vida. Y si pasen los músicos, mira cómo Cristo le explicó. Le explicó este principio en la aplicación de la parábola del sembrador. En San Marcos capítulo 4, versículo 20, mira lo que dice. Hablando de esa tierra buena que llegó la semilla. Y Cristo dijo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Mira, los que oyen la palabra es el primer paso. Tenemos que estar en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios. Si no estoy aquí, no lo voy a escuchar. Y yo sé que cuando no están aquí, no lo ven otra vez en YouTube. Un hermano, estuve aconsejando a un hermano y él no estuvo en un culto y el mensaje que prediqué era casi para el hermano. Del cielo a fulano. Y no llegó el hermano. No lo prediqué por él, pero Dios me lo dio. Y lo prediqué y cuando hablé con él y escuchando lo que estaba pasando, hermano, el mensaje del domingo era para usted. Ya era como lunes o martes, ni me acuerdo el día. Dije, a lo menos fuiste a YouTube a verlo. No llegamos y no lo vemos. Pero alguien dijo por ahí, por eso estamos como estamos. Revelación del cielo. Si no estoy aquí, no puedo escuchar. Si no lo veo, no llega a mi corazón. Tengo que escucharlo, pero también mira lo que dice. Oyen la palabra y la reciben. Lo oigo, lo escucho y luego lo recibo, lo acepto, lo aplico a mi vida. Digo, Señor, ayúdame a poner esto por obra, aplicarlo a mi situación. Oh, escucho la palabra, recibo la palabra y luego, mira lo que sucede. Dan fruto. El fruto no saldrá sino primero escucho y recibo. Y cuando recibo la palabra, va a haber fruto en mi vida, va a haber fruto en mi matrimonio, va a haber fruto en mi casa, va a haber fruto en todo lo que hago. Alguien diga amén. Número 4, que va conectado a esto. Dios honra un espíritu obediente. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia. Su familia, escúchame bien, hermano, su familia no estaba presente en el río. Nomás se presentó Lidia. Ella escuchó la palabra y estaba tan emocionada con la palabra que ella recibió, que ella fue a contarla a su familia. Pablo predicó, pero también esta mamá llegó a predicarle a su casa. ¿Cuántos saben que las mamás saben predicar? Las mamás se echan un sermonazo de vez en cuando, que llega al corazón y hace llorar. ¿Es cierto, hermanos? Tiene una gracia de parte de Dios. Mujeres sencillas,
pero saben cómo comunicar las verdades de las Escrituras, que llega al corazón. Mamá sigue predicándole a sus hijos, sigue dándoles la palabra del Señor, porque esa palabra tiene poder, esa palabra transforma, esa palabra libera, esa palabra trae fruto. Lidia escuchó del apóstol Pablo y luego corrió a su casa y dijo: Pablo dijo que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en agua en el nombre de Jesucristo, y Dios nos va a prometer el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Pablo llegó, se bautizaron todos. Y cuando Lidia dijo: ahora nuestra casa va a ser la primera iglesia de Tiatira, y de aquí va a entrar el evangelio a toda Europa. Pero fue por la obediencia de una mamá. Ella obedeció y su obediencia impactó a su familia. Hay algo en la influencia de una mamá que tiene poder para impactar toda la casa. Debido a lo que Lidia obedeció, su familia finalmente obedecieron y entregaron sus vidas al Señor. Puedo decirles, lo que hacemos y lo que no hacemos importa. Nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo, ya sea para bien o para mal. Esta mujer quedó tan impactada por la palabra de Dios que tuvo que compartirla con su familia, y toda su familia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Ahora, yo entiendo el lugar del padre. Sí, claro que sí. El papel de un padre es de suma importancia, y puedo darles estadísticas de cómo impacta un hogar la relación con Dios que un padre tiene. Es de suma importancia. Pero una mamá tiene influencia. Una mamá también tiene un papel muy importante en el hogar. Y por medio de una mujer, toda una casa fue salva, y miles de personas. Pongámonos de pie. Ella abrió su casa para la iglesia y para los siervos. Y encontré algo muy interesante que no había notado en tiempo atrás. Si me pueden dar el versículo 40, por favor, de Hechos 16. Nosotros sabemos la historia, hermanos, de Pablo y Silas. Cantaron, estaban encarcelados, sus espaldas ensangrentados. Conocemos la historia, alabaron a Dios, hubo un terremoto, quedaron libres. Pero dice la palabra de Dios que estos varones, yo creo que se sentían un poquito gozosos porque estaban libres, y porque toda la casa del carcelero se bautizó también. Pero estaban todavía heridos, afectados por lo que estaban pasando. Y yo me imagino que Pablo miró a Silas y dijo: Silas, ¿quieres comer algo? Sí. Tenemos que buscar un lugar cómodo en donde descansar. Vamos a la casa de Lidia. Y mira lo que dice. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, porque en esa casa había paz, en esa casa había servicio de Dios, en esa casa había adoración, en esa casa tenía la bendición de Dios. Y mira lo que sucedió. Dice: y habiendo visto a los hermanos. Es decir, que cuando Pablo y Silas llegaron, los hermanos ya estaban ahí comiendo. Una buena casa apostólica. Había sofás, mesas y comidas. Pablo y Silas sabían a dónde llegaban. Y llegaron, quizás adoloridos, quizás poquito desanimados porque estaban predicando. No hicieron nada malo, pero llegaron a la cárcel, los castigaron por predicar el evangelio, y llegaron y vieron a los hermanos y los consolaron, y de allí se fueron a predicar el mensaje apostólico a toda Europa. Yo quiero creer
que la consolación no nomás era que Pablo y Silas consolaban a los hermanos, pero ellos fueron consolados por los mismos hermanos que se habían reunido en la casa de Lidia. Dios quiere que su casa sea un lugar de servicio, un lugar de ministerio y un lugar de aliento. Es lo que yo deseo, hermano, para mi casa. No nomás una casa bonita. Yo sé que Dios los ha bendecido con una casa bonita y gloria a Dios por ello, pero que sea una casa de ministerio, sea una casa de servicio y una casa de aliento. Levanten sus manos al cielo y dígale: Señor, así como Lidia, yo abro mi corazón. Dígalo: Señor, yo abro mi corazón. Porque la clave en todo esto es que si abro mi corazón, la bendición de Dios va a llegar a mi casa, va a llegar a mi vida, va a llegar a mi familia. Señor, yo abro mi corazón en este día. Mis hijos lo necesitan, Señor. Mi matrimonio lo necesita. Los que están en mi casa necesitan esta bendición. Yo abro mi corazón a ti en este día. Amigo, es así. Esa es la clave de todo esto. El milagro va a venir. La sanidad que necesitas va a venir. La salvación de tu alma va a llegar cuando usted sepa cómo abrir tu corazón a Dios.